Precisamente hoy vamos a referirnos a un tema bien importante porque fíjese que hace algunos días el Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentó el libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. Este fue un trabajo que llevó pues alrededor de 7 años por especialistas del Centro Espinosa Iglesias y bueno, pues precisamente lo que trata de dar a conocer y lo que bueno, el tema fundamental es qué tanto influye, por ejemplo, las condiciones en las que nacen unas personas, geográficas, las condiciones de los padres en cuanto a educación, los servicios de salud y qué tanto influyen en el futuro de una persona. Y precisamente para platicar sobre ese tema, agradezco la comunicación con Roberto Vélez. Él es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la comunicación. Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Roberto, bueno, pues es que es bien importante este tema porque a veces hablamos de indicadores económicos muy cuantitativos, pero también hay temas cualitativos que a veces no se toman mucho en cuenta y este libro que presentaron allá en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias refleja esto. ¿Qué fue lo que detectaron y cuál es pues lo más relevante para compartirlo con nuestra audiencia, Roberto? Pues mira, como tú bien sabes, Carlos, el CEI tiene pues, 18 años trabajando el tema de movilidad social. Esta pregunta que tú te hacías al principio de si la condición de origen de las personas acaba siendo determinante de hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y como también bien decías, en los últimos 7 años, Luis Monroy Gómez Franco y yo hemos trabajado mucho en el tema, aprovechando la información que genera el CEI. Y lo que hacemos con este libro es intentar colocar la discusión sobre movilidad social, sobre igualdad de oportunidades, en un tono que nos permita llevar la discusión a la arena pública, ¿no? Pero obviamente esta discusión requiere de toda la evidencia empírica con la que contamos. Entonces lo que hacemos en el libro es contarlo de una manera simple, pero tomando en cuenta estos factores fuera del control de las personas que acaban siendo barreras o impulsores de su movilidad social, ¿no? Entonces, el libro en la parte, digamos, está dividido en 3 partes. Una tiene que ver con la discusión sobre las nociones de igualdad de oportunidad, qué significa igualdad de oportunidad o qué significa desigualdad de oportunidad. Y luego en la segunda parte, se presenta toda la evidencia empírica que hemos ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Y tu pregunta ahí va, y luego viene una tercera parte sobre discusión de política pública y sobre retos hacia el futuro, pero tu pregunta se centraba en la segunda parte, ¿no? Que es, ¿qué sabemos? Claro. Y lo que sabemos en términos de lo que nos han arrojado las 3 encuestas nacionales que hemos levantado en el CEI, es que esos factores sobre los cuales las personas no tienen control, los puedes agrupar en 3 tipos. Y esos 3 tipos de factores son los que acaban siendo muy importantes como barreras a la movilidad social en México. Entonces, lo primero que voy a decir es que lo que se observa en el caso mexicano es que hay barreras importantes a la movilidad social, ¿no? O sea, todos nos lo podemos imaginar, pero lo importante es ponerle el tamaño, ¿no? del problema. Y esos 3 tipos de factores los dividimos en 3, ¿no? Uno es los factores de origen en el hogar, es decir, con qué recursos económicos contaba el hogar en el que creciste. Y segundo, y muy importante también, cuál era el nivel educativo de los adultos responsables en el hogar en el que creciste, ¿no? Entonces, estos 2 temas son clave, ¿no? Entonces, en la medida en que tú provengas de un hogar con recursos económicos limitados o con niveles educativos muy bajos, la posibilidad de escalar la escalera social, en el caso mexicano, resulta muy complicado, ¿no? Y esos son los 2 factores más importantes. Ahora, no son los únicos, hay otros 2 tipos de factores que te mencionaba. Uno es el territorial, y entonces la pregunta es, si nacemos y crecemos en el norte o en el sur del país, ¿qué pasa? Si nacemos o crecemos en una ciudad o en una zona no urbana, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí lo que se observa es que, digamos, si naces en la parte baja de la escalera social, pero naces en el sur del país,
la posibilidad de superar la condición de pobreza es prácticamente imposible. Y en cambio, si naces, por ejemplo, en la zona norte, en toda la zona fronteriza del país, esta posibilidad se acerca más o menos al 50%, ¿no? Y en el caso urbano-rural también se observa una diferencia en favor de la población que nace y crece en zona urbana. Y el tercer paquete de factores que se constituyen en barreras a la movilidad social en México tienen que ver con las características personales, ¿no? Entonces somos hombres o somos mujeres, contamos con una adscripción étnica, si pertenecemos a algún grupo indígena o no pertenecemos a un grupo indígena, y también el tema del tono de piel, ¿no? Entonces, estos factores, sobre todo en el caso de mujeres-hombres, sí es muy marcada la diferencia de opciones de movilidad social. Y si quieres, ahora discutimos un poco sobre los mecanismos. Y luego los otros dos factores, por ejemplo, tono de piel, cuando tú lo haces, o sea, cuando tomas en cuenta no nada más el hecho del tono de piel, sino que lo combinas con el hecho de ser hombres o ser mujeres, se vuelve muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nacer en la parte baja de la escalera social teniendo tono de piel más oscuro, hace que tu posibilidad de superar esa condición sea más complicada que si estás en el tono de piel más claro. O, por ejemplo, si naces en la parte alta de la escalera social con tono de piel claro, no importa si eres hombre o mujer, la posibilidad o la frecuencia con la que observamos que se mantienen ahí en la parte alta es muy importante. Pero cuando eres mujer con tono de piel más oscuro, independientemente de que naces en la parte alta de la escalera social, eso hace que tu probabilidad de perder esa posición de privilegio sea prácticamente el doble en comparación con los hombres. Oye, Roberto, bien interesante eso que nos estás comentando, pero en alguna parte del texto que ustedes presentaron dice, no basta echarle ganas. Y precisamente sobre las personas, porque además también se oye muy feo, quizás no se escucha de la mejor manera, pero si tú naces pobre, hay muchas probabilidades de que sigas siendo pobre toda tu vida. Entonces, y aunque le eches ganas, porque así dice en el texto, no basta echarle ganas. Entonces, ¿qué habría que hacer para las personas que nacen en condiciones de pobreza y que de alguna forma quieren seguir, pues a salir adelante, pasar esta movilidad social, que a eso se refiere la movilidad social, ¿no? Sí, o sea, claro, tú nunca quieres mandar ese mensaje, ¿no? De decir, pues como están estos factores, estas barreras, entonces pues ya no hay nada que hacer. Claro, claro. Pero en todo caso, digamos, cuando escribes una cosa de este tipo, tampoco hay que suavizar las cosas, ¿no? Es decir, tenemos un problema, lo estamos observando, es de este tamaño el problema, y entonces, como tú bien dices, algo tenemos que hacer, ¿no? Y ahí, regresando al tema de los factores a los que hacía referencia, pues eso ya te va indicando en qué sentido tienes que actuar, ¿no? Es decir, si el hecho de que estés creciendo en una situación precaria en términos económicos o en una situación educativa también de dificultad, si eso en sí mismo está limitando tus posibilidades, entonces tú lo que esperas en términos del contrato social que tenemos como país es que tengamos un sistema educativo público con acceso a toda la población independientemente de estos factores que te permita construir un camino, ¿no? Entonces, en realidad, tú lo que buscas son factores que no inhiban el esfuerzo, sino que lo potencian, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública, creo que se tiene que también dividir como en dos grandes grupos de factores de política pública que resultan clave para abrir los espacios de movilidad social o para igualar las oportunidades entre la población. Uno tiene que ver con el tipo de políticas como la que te mencionaba, la educativa, la de salud, la de protección social. Por ejemplo, en el caso de protección social, ahora que pasamos la pandemia, pues fue muy claro cómo el choque que provocó la pandemia fue mucho más intenso entre los grupos de población más desaventajados, ¿no? Entonces, si no queremos que suceda eso, tenemos que pensar como país en un sistema de protección social, y no únicamente en un sistema de protección social que mitigue riesgos como el choque de la pandemia, sino, por ejemplo, si tomamos en cuenta el tema de las mujeres, tendríamos que estar pensando en un sistema de protección social que tome en cuenta el cuidado como una responsabilidad colectiva y no únicamente como una responsabilidad que por razones culturales o como tú les quieras llamar, se asignen en automático a las mujeres, lo cual limita su espacio de desarrollo, ¿no? Entonces, ese tipo de paquete de política, pues no estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de políticas integrales de alcance nacional,
para todos los grupos de población, ¿no? Y otra cosa muy importante, el otro tipo de política pública, y que se asocia mucho con lo que te describía de, por ejemplo, tono de piel, somos mujeres, somos hombres, grupos indígenas, tiene que ver no únicamente con la formación de capacidades de la población, sino que tiene que ver con sus espacios de realización. Entonces, pensémoslo, por ejemplo, en el mercado laboral. ¿Estamos teniendo patrones de discriminación en el mercado laboral? Si sí los estamos teniendo, ¿qué estamos haciendo al respecto, ¿no? Y entonces ahí el Estado, el gobierno en particular, toma un papel importante en términos de regulación, ¿no? Entonces tenemos que eliminar cualquier posibilidad de que haya un trato diferenciado por características que no tienen nada que ver con nuestras capacidades, ¿no? Claro. Y eso también, la regulación no únicamente corrige, sino que también cambia y va moldeando de una manera distinta la cultura de la población, ¿no? Entonces estas cosas que no deberían estar afectando, pero que afectan, dejan de afectar porque la población empieza a entender que eso no hace una diferencia entre una persona u otra, ¿no? Sí. Oye, Roberto, y entonces, por ejemplo, ¿qué tanto los mecanismos públicos han abonado a solucionar este problema? Porque, y me refiero, sin politizar el asunto, pero la actual administración ha destinado recursos importantes para programas sociales. Hay muchos programas sociales y hay muchos recursos para los programas sociales. ¿Sirven este tipo de políticas? ¿Hay ejemplos de países que hayan salido adelante o hayan superado estas condiciones a partir de programas sociales? ¿O habría que estructurar de otra manera, ayudar también a que las personas salgan de estas condiciones, Roberto? Sí, o sea, justamente por eso, Carlos, yo mencionaba el tema de los programas sociales, porque, o sea, sería muy osado decir que los programas sociales no sirven para nada, ¿no? Claro, sí, sí. Pero lo que hay que reconocer es que los programas sociales por sí solos no te resuelven el problema de desigualdad de oportunidad, ¿no? Es decir, el programa social o una transferencia monetaria no te sustituye al sistema de educación, ¿no? Una transferencia no te va a sustituir la calidad en el servicio de la salud, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos el recurso, o sea, y programas sociales me estoy refiriendo en este caso a transferencias monetarias, ¿no? Pero sí, podemos pensar también en servicios. Cuando son servicios, pues no tienen el alcance que requerimos para una población del tamaño que tenemos. Pero si pensamos en las transferencias monetarias, decimos, bueno, vamos a resolver el problema a través de una transferencia monetaria y entonces que la gente vaya y pague su escuela. Bueno, ¿cuáles existen o no existen esas escuelas y de qué calidad son si es que son privadas, ¿no? Entonces, no es tan simple, ¿no? Como que convirtamos a nuestro Estado, en este caso al gobierno, en un cajero automático y ya está, ¿no? Entonces, digamos, en términos de programas sociales, yo te diría que son funcionales en la medida en que aquellos márgenes donde la política de sistemas universales no logra pegar directamente, entonces con eso lo vas complementando. Pero sí me parece importante resaltar el hecho de que los programas sociales, que es en lo que estamos mucho tiempo discutiendo, no con este gobierno, ¿no? Sino tú te acordarás, o sea, tenemos décadas discutiendo eso. Que centremos la discusión únicamente en eso y nos olvidemos entonces de un contrato social que tenemos en la Constitución, ¿no? Que es, tenemos derecho a educación de calidad, tenemos derecho a salud de calidad, y entonces más bien tendríamos que estar discutiendo otra cosa, es cómo construimos esos sistemas que son mucho más grandes y que, por ende, cuestan mucho. Sin duda, y esto que mencionas, creo que los resultados recientes de la prueba PISA eso demuestran, porque no es una cuestión de educación en escuelas públicas o privadas, sino que en sí la educación es deficiente y bueno, pues esto también son obstáculos, ¿no? Para lo que nos estás comentando, Roberto. La verdad es que quisiéramos platicar más sobre este tema, es muy extenso, pero para las personas que nos ven, Roberto, y que quisieran profundizar, tener acceso a estos informes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿cómo lo puede hacer? Digo, para, pues, con más tiempo, con más calma, revisar todos los trabajos que hacen siempre bien interesantes. Sí, mira, Carlos, toda la información más técnica y con las encuestas y todo lo encuentran en la página del CEI, que es www.ceey.org.mx. También pueden llegar a nosotros a través de nuestras redes sociales. Si buscan al CEI, ahí lo van a encontrar en la que ustedes gusten. Y este libro que te decía que lo pensamos para una discusión más amplia, con acceso a gente que no necesariamente tiene que entender cosas que hacemos en
en economía y que mandamos a las revistas internacionales o nacionales, pues hicimos este libro, y aquí te lo muestro. Es, como tú dices, Por una cancha pareja, que es un libro coeditado entre Grano de Sal y Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y lo van a encontrar en la página de Grano de Sal y en todas las plataformas electrónicas que conocemos de compra de libros. No sé si puedo decir los nombres o no, pero, Adelante. Bueno, adelante. O sea, en Amazon lo pueden encontrar en formato digital, o en las librerías que acostumbramos, lo pueden encontrar también tanto en digital como en impreso. Pues estaremos muy pendientes, Roberto, como le digo, siempre bien interesantes los trabajos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y bueno, este tema es fundamental entenderlo porque además por las decisiones que tenemos que tomar los mexicanos hacia 2024, creo que estar enterados, creo que saber de estas carencias para también ver las oportunidades que tenemos siempre es bien importante. Te agradezco mucho esta comunicación, Roberto, mucha suerte y estamos en contacto. Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Carlos, y saludos a toda tu audiencia. Gracias a Roberto Vélez, él es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y bueno, pues este libro ahí está y la verdad es que son temas que siempre bien estructurados y lo reitero porque los mexicanos tomamos decisiones constantemente, pero la de 2024 es muy importante y qué mejor que hacerlo bien informados, bien enterados de todos los acontecimientos sociales, económicos y bueno, pues ahí está algunas de las herramientas, de los instrumentos para estar informados y tomar mejores decisiones, no solamente como país, sino también, ¿por qué no como economía familiar, como estructura familiar, hacia dónde dirigirnos para mejorar el futuro de las próximas generaciones?